no todas las preferencias me llevan a buenas consecuencias. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Más Allá del Domingo. Estamos aquí como siempre con el pastor Gabriel y hoy vamos a hablar de un tema creo que común ahora en nuestra cultura, que es la homosexualidad. Hemos dedicado varios capítulos de este programa específicamente a hablar de lo que fue ECOSIEG y este proyecto de ley que se pasó durante 2025, que a la final fracasó en el Senado, en la Cámara de Representantes, pero bueno, es un tema que a la final no podemos dejar de mencionar. Hay muchas cosas que giran alrededor de esto, que podemos hablar un poco rápidamente de ellas. Se han cancelado eventos de las infancias trans aquí en Latinoamérica, algunos más se planean incluso en nuestro país. Otra vez todo este tema de COSIEG, para quien no lo sepa, está volviendo a organizarse para tratar de volver a pasar otra vez en el Congreso, así que tenemos que tener de alguna manera pues bueno, nuestra conciencia, nuestra participación ciudadana encendida, atenta, monitoreando qué es lo que está pasando allí, sobre todo en esta temporada de fin de año donde uno empieza como a desentenderse de varias cosas, que es cuando estamos grabando este episodio. Y un último tema muy particular que ha pasado en las últimas semanas y es este, digamos, lobby LGBTIQ+, que cada vez ha tenido algunas letras más hasta que le pusieron el signo más. Esto es un movimiento que viene básicamente desde los años 60, ha ido creciendo cada vez más, pero en las últimas semanas ha sido noticia es que LGB, lesbianas, gays y bisexuales, a través de una organización que se llama LGB International, están promoviendo una separación, un cisma a nivel internacional en este movimiento, donde ellos solicitan no ser más representados dentro de todo este conglomerado de ideas. Entonces, al final es un tema, este tema de la homosexualidad, que siempre vale la pena poder reflexionarlo desde una posición bíblica. Aquí la idea no es volarle la cabeza a alguien. Creo que podemos aprovechar también estos espacios para generar algo de conciencia también sobre cómo tratar estos temas en la mesa, en la familia, en cualquier lugar a donde vayamos. Muy bien, gracias Felipe. Y creo que ese es el objetivo, o sea, es que esas son conversaciones que no podemos evitar. Son conversaciones que vamos a ver en el debate público, que vamos a tener en la mesa, que deberíamos tener conversaciones con nuestros hijos, con nuestros amigos. Seguramente van a estar. Lo peor que podemos hacer es darle la espalda a esto, y más como creyentes necesitamos desarrollar una visión bíblica sobre este asunto, porque podemos irnos a los extremos y esos extremos no nos ayudan. Y es o no hablar o irnos, digamos, a un extremo en donde no escuchamos y simplemente damos nuestra opinión sin tratar de entender lo que pasa en la vida de las personas, que en última instancia es para mí lo más importante. La gente es lo que importa, o sea, una persona que tiene estas ideas, pues es una persona, es un ser humano al que Dios ama, que es valioso. Y, y el que creó a esa persona, Dios quiere también acercarse y traerle para que pueda entender muchas cosas que la Biblia nos dice y que pueden ser mal interpretadas o mal representadas muchas veces por aquellos que se dirigen a otros, tal vez con el objetivo, yo digo con una buena motivación, y es ayudar, pero a veces no lo hacemos de la mejor manera. Bueno, comencemos analizando este último fenómeno que he mencionado. Es, a ver, cuando hablamos de toda esta parte de la ley trans, hablábamos un poco de lo importante que es el lenguaje. Y hay una lógica, quisiera que recapituláramos eso, que nos han querido vender en el lenguaje, y es lo no binario. Entonces, yo soy no binario, ¿cierto? Es una expresión hoy que se escucha mucho para personas hablando de su sexualidad. ¿Cuál es el problema de uno ser en ese lenguaje, de empezar a hablar de lo no binario y todo esto? Es que, bueno, yo digamos, tengo un pregrado en ingeniería electrónica. Entonces, cuando yo pienso en binario, lenguaje binario,
pienso en ese lenguaje de máquina que es el que pues la mayoría de la gente no entiende que maneja un computador, unos y ceros. Todo está representado a un nivel, digamos, muy básico en unos y ceros. Un uno es encendido, cero no es encendido, etcétera, pues. Pero entonces lo que han tomado es eso y lo han sacado de allí para hablar de que el ser humano no es, o no podemos definir la sexualidad en términos binarios. O sea, lo que quieren decir es que no hay un uno y no hay un cero, como diciendo no hay hombre y no hay mujer. Pero nuevamente, creo que retomando lo que hemos hablado en el pasado, estamos diciendo que estamos tratando de romper una categoría que está asociada a la realidad. Es que no estamos hablando de una fantasía. O sea, se nace hombre, se nace mujer biológicamente. Y lo que hemos visto es que se está comprando este tipo de ideas o de elementos del lenguaje que creo que sacan la discusión de la realidad. O sea, nos generan una serie de brumas, de nubes, de cosas que suenan intelectualmente muy novedosas, pero que realmente no tienen un fondo que, se hace, que está enraizado en la realidad. Entonces, ¿por qué es peligroso que nosotros seamos a ese juego? Porque pues estamos dando la razón a esa gente a esa gente que plantea ese tipo de cosas, como tratando de descomponer la realidad en lo que ellos quieren que sea la realidad o en su interpretación de la realidad, cuando en realidad lo que pasa es que está yendo en contra de lo que la naturaleza nos dice, de lo que el, el sentido común nos muestra. Entonces yo creo que es un error que nosotros como creyentes cedamos a utilizar ese lenguaje, que veo que no solo este término, sino muchos otros términos del lenguaje progresista se están metiendo dentro de la iglesia y no pensamos mucho qué significa ese lenguaje. Además también pasa es que se empieza a desdibujar el significado de qué es un hombre y qué es una mujer. Cuando, a ver, esto se enmarca en una conversación más amplia que es la ideología de género, que lo que nos plantea básicamente es que el género es una construcción social, y eso vamos a agarrarlo con pinzas un momento, y que por lo tanto, como es una construcción social, pues no importa, o sea, yo puedo cambiarla a mi gusto. Entonces, claro, ¿por qué digo agarrarla con pinzas? Porque, a ver, la observación que estas personas hacen de la realidad, hasta cierto punto tiene sentido en esto. No es la misma manera en la que una mujer es mujer, no sé, en África, a como lo es, no sé, en una sociedad como la nuestra o como Inglaterra. O sea, podemos decir como que son mujeres efectivamente, pero expresan su sexualidad de pronto, sus roles, sus formas de ser de una manera ligeramente distinta. Claro, pero fíjate que ahí estamos mezclando cosas, porque primero creo que hemos cedido también al decir que es que el género masculino y el género femenino, porque ya entramos en la conversación del género, ¿no? Es que en el pasado hablamos de sexo masculino y sexo femenino, así nacíamos y punto, hombre y mujer. Tú mencionas, en África, en una sociedad musulmana, en una sociedad occidental, el sexo es el mismo, mujer u hombre. Ahora, la construcción social está en cómo ejerce el rol esa persona, en la forma en que esa persona se desempeña desde su rol como ser humano y también como desde esa concepción que nosotros tenemos de la sexualidad como hombre y como mujer. Entonces yo creo que estamos mezclando cosas y estamos tratando de decir que lo biológico es un constructo social. No, eso no es un constructo social. Lo biológico es biológico y eso es ciencia. Pero existe un constructo social que depende del contexto donde estamos, de las circunstancias en las que vivimos, y que ya tendríamos que entrar a determinar si ese constructo social, de acuerdo con la Biblia, es correcto o no es correcto. Y claro, además que, y hacia donde iba es, esto no son cosas necesariamente ligadas a la expresión de la sexualidad. Son cosas que son cosas muy culturales, pero, a ver, la cultura es algo que moldea nuestras identidades, o sea, como que uno está inmerso en una cultura, pero tampoco es tan fuerte y dominante como para yo hacer de esto
algo que yo diga, este es mi género. Porque es que lo que hemos visto en esta discusión y al nivel en donde va ahora la ideología de género, es a que cada individuo en su individualidad puede llegar a tener un género. O sea, un poco el discurso de estas personas es que hay que pensarlo como cuando uno mira el cielo lleno de estrellas, entonces cada estrella podría representar un género y hay un montón. Es un discurso raro porque, como lo decías, estamos perdiendo de vista definir qué es un hombre, qué es una mujer, y entramos en también un problema social que en muchos casos tiene que ver con roles. Y, o sea, aquí ya en el marco de esta conversación, pues claro, la Biblia nos plantea unos roles de hombres y mujeres. Sí, pues nos plantea unas expresiones, unos roles, una forma de vivir al ser humano, desde la igualdad del ser humano hombre-mujer, pero hay unas manifestaciones, digamos, de lo que un hombre puede, pues, hace y lo que la mujer hace. Eh, pero digamos que lo que yo quiero retomar con lo que estabas mencionando ahorita es que esto es lo que hace difícil que conversemos sobre esos temas sin esos apasionamientos que nos llevan a atacar o a dañarnos. Eh, Cuando tú confundes la biología con el constructo social, entonces tú asocias identidad. Entonces lo que dicen es, tú eres esto. No es cómo te comportas o cuáles son tus preferencias. Tú puedes tener preferencias, tú puedes tener inclinaciones de diferente tipo y no solamente entiendan esto como desde las inclinaciones sexuales sobre cómo expresar o vivir la sexualidad. Hay inclinaciones desde lo social en términos de cómo un hombre se expresa como hombre o una mujer se expresa como mujer. Por eso existe el machismo, ¿cierto? Que es también una cuestión que está por fuera del enfoque bíblico, de lo que la Biblia desea. Por eso está el feminismo radical y todas estas cosas. Pero vayamos más allá. Es que hay muchas cosas que yo decido hacer porque me inclino, me gusta, me parece que así debería ser. Pero eso no significa que eso esté atado a mi identidad. Y cuando empezamos a confundir eso, entonces queremos decir, me estás atacando a mí en mi identidad, en lo que yo soy. Y ese es el engaño. Eso es lo que yo creo que tenemos que quitar acá. Lo hemos mencionado en el pasado. No existe una forma científica de concluir que el hombre nace con una inclinación homosexual, que existe tal cosa como el gen gay. Eso ya está demostrado por estudios que eso no existe. En el pasado nos decían, es que las personas nacen así. Y ahora hemos remasterizado este mensaje sin ninguna base científica diciendo que es que las personas nacieron así. Y creo que el tema se puede mostrar que no es correcto en que cuando se habla de fluidez de género, se está diciendo que no es nada. Porque un día sientes una cosa, pero mañana puedes cambiar y ser otra. O sea, ¿qué es ser fluido? Entonces hoy soy género X, mañana soy género Y, pasado mañana soy género Z. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Es una construcción propia de la persona, depende de sus circunstancias, de muchas cosas que han pasado, pero no lo puedes seguir asociando al tema de su identidad como ser humano, como valioso. Entonces los seres humanos podemos discutir sin necesidad de matarnos, sin necesidad de atacarnos, y estar en desacuerdo sobre esas cosas y no imponerle a otros una visión que no tiene nada que ver con la realidad. Ese es mi punto cuando hablo de esta construcción y de cómo podemos separar el tema biológico del tema social. Ya, sí, no podemos hacer, digamos, de nuestras preferencias algo que sea como la base de nuestra identidad que nos haga sentir tan aludidos cuando se critican, pues, nuestras preferencies. Porque eso sí, creo que todos en la vida pasamos por cambios de preferencias. De pronto, a alguien cuando era niño le gustaba comer cereales con leche el desayuno y luego se cansó de eso a los, no sé, a los 20. O sea, las preferencias cambian, pero lo que vemos en este discurso de ideología de género, a donde va hoy es mm, que a medida que van cambiando mi identidad va cambiando, pero de una manera absolutamente radicalizada, que aquí es donde creo que vale la pena lo que acabas de decir. Paremos un momentico. Hablemos de preferencias, pero no atemos esto necesariamente a nuestra identidad, porque preferencias van
y preferencias vienen. Y si nos entramos es en un tema muy complejo que aborda temas políticos, de salud pública, de salud mental, temas sociales, cuando metemos esto digamos, en lo que es ley, ¿no? Y cuando nos apropiamos de esas preferencias sexuales en nuestra identidad y empezamos desde eso tratar de gobernar, que es Claro. un poco lo que pasa. Y tengo que ser claro, o sea, todos tenemos nuestras preferencias, pero no quiere decir que todas las preferencias nos conduzcan a algo que sea bueno o positivo para nosotros. Yo puedo tener mi preferencia por el dulce y a mí me encanta el azúcar. Pues si me la paso comiendo azúcar y azúcar y azúcar, pues es mi decisión, es mi libertad. Y la verdad es que pues tenemos libertad, eso es cierto. Y eso es algo que defenderemos siempre porque es parte del mensaje que nosotros encontramos en la Biblia, es que Dios creó al ser humano en libertad. Su libertad, por supuesto, se ve obstruida por la caída y cuando Jesús viene nos da una verdadera libertad. Pero en últimas, el ser humano tiene la capacidad de elegir y tiene libertad y nosotros no podemos querer imponerles a otras personas nuestras perspectivas, por correctas que éstas sean. Y yo creo que lo que la Biblia dice es correcto, si no, no estaría aquí hablando de esto. Pero la persona es libre de decir, la tomo o no la tomo, y como yo soy libre de decir, me voy a alimentar bien, voy a no consumir todos esos azúcares, esos alimentos ultraprocesados, todas esas cosas que me pueden llegar a hacer daño, más cuando los exámenes médicos me han dicho que tengo algunos indicadores de salud que necesito ponerle atención y tal. Entonces, no todas las preferencias me llevan a buenas consecuencias. Por tanto, sería loco que yo dijera, quiero hacer una ley para obligar a todo el mundo que coma el azúcar que yo como, o que le obligue a los niños a que entiendan a que coman azúcar. De hecho, hoy en día en nuestras leyes, pues hay leyes que se hacen para que los niños no coman esos ultraprocesados y que los papás sean más conscientes del daño que eso produce. Pero por otro lado, nos quieren imponer esas preferencias a otras personas cuando realmente, si analizamos bien esas preferencias, ni siquiera dan una respuesta real a las necesidades más íntimas que aquellos que sostienen estas ideologías nos presentan o viven. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo tenemos una conversación. Tiene que ser una conversación franca, tiene que ser una conversación honesta. Y yo creo que me entiendan, de ninguna forma yo propongo que nosotros transemos lo que creemos en aras de ser amorosos o de conectar con la gente. Yo creo que la verdad tiene que decirse, solo que tenemos que hacerlo de una forma que también entienda lo que otros piensan, lo que otros sienten y tener una conversación sobre eso, porque en últimas la verdad se sostiene y con buenos argumentos se compara con una realidad, con los resultados que en esa realidad traen mis creencias, mis filosofías, mis ideologías, y a partir de allí pues las personas tendrán que elegir también qué quieren hacer con esa información que tienen. Aquí un punto importante que quisiera mencionar es, que creo que ha hecho carrera, es si algo me gusta, pues está bien, porque naturalmente yo soy así, es como mi naturaleza. Y creo que el cristianismo desmiente eso. O sea, creo que lo que nos enseña la Biblia es que no porque naturalmente tengamos la inclinación a hacer algo, eso necesariamente está bien. O sea, el cristianismo nos llama a algo que lo hemos hablado también en este programa, que es el autogobierno. Y entonces, un ejemplo, está el deseo de comer. Mi deseo de comer es bueno, a ver, sí, pero no siempre. De pronto, mi deseo de comer me puede llevar a comer más de la cuenta Claro, claro. y hacerme daño comiendo más de la cuenta. Entonces, no porque me parezca o sea, no porque yo vea o pase por la vitrina de los pasteles y me antoje un pastel, está bien comer ese pastel. Ahorita que hablaste del azúcar. Y en la sexualidad creo que es lo mismo. No porque un hombre ve una mujer, entonces es correcto que tenga relaciones sexuales con esa mujer porque le pareció bonita. Eh, de hecho, un poco lo que ha pasado en la historia de la humanidad ha sido hombres que hacen eso y bueno, terminan en una violación o terminan teniendo unas familias supremamente numerosas con unos niños que nacen en unos hogares pues donde no van a tener unas figuras claras. Es decir, el hecho de yo darle rienda suelta a mis deseos, a mis inclinaciones, no es algo bueno. Y no tiene que ver con que esa sea nuestra naturaleza.
O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos una naturaleza, sí, pero también tenemos, y es algo que Dios nos dio a todos, creo que esto hace parte de esa revelación general de Dios, una conciencia, una capacidad de pensarnos hasta dónde llegamos. Sí. Ahora, bíblicamente yo te diría que no podemos obviar el hecho de que después de la caída, que es un aspecto fundamental que está en Génesis en el capítulo 3, nuestra capacidad de elegir está corrupta, nuestra voluntad está corrompida. Eso es una realidad que menciona la Biblia y que tenemos que contrastar con el humanismo y con todas estas versiones que hoy nos quieren hablar sobre un humanismo, digamos, repotenciado desde el progresismo. Y es que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad o las estructuras externas son las que lo corrompen. Lo que la Biblia nos dice es que todos nosotros tenemos una tendencia al pecado. Y a menos que haya, digamos, algo que impida que eso se dé, tendemos a la corrupción. Entonces, por eso las leyes son importantes, por eso el orden es importante, porque ese autogobierno el del que hablabas ahorita, que es el diseño original, pues es muy difícil de que se dé, porque el hombre el ser humano está sujeto a sus pasiones y no existe una sola persona que sea perfecta, no existe, ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, en algún punto, nuestros deseos nos pueden llevar a una cuestión que no sea correcta. Entonces, por eso es tan peligroso pensar en que debemos vivir por lo que sentimos, que es el mensaje de la posmodernidad. Lo que importa es lo que sientas, no importa otra cosa. Y eso es un error, porque están invitándonos a no pensar, a actuar solo por lo que sentimos y nos perdemos de vista que hay cosas que hay que pensar bien, que hay que digerir, que hay que, digamos, darle un poco más de vueltas antes de ponerse a actuar. Tú lo decías ahorita, y no solo tiene que ver con el tema del homosexualismo, tiene que ver con o las tendencias sexuales o homosexuales. Hay tendencias sexuales heterosexuales que son completamente desbordadas e incorrectas. Eh, Hay vicios de otro tipo como el alcoholismo, la drogadicción, entonces se siente bien, entonces como se siente bien, pues yo lo hago, no, pues se siente bien pegarme una borrachera tremenda y el próximo fin de semana me pego otra borrachera tremenda y se siente bien, entonces lo hago y no importa las consecuencias. Y la sociedad nos vendió esta idea de que lo que yo hago no importa si no le hace daño a otro, siempre o me hago daño a mí mismo o le puedo hacer daño a otros. Yo no puedo solamente analizar algo por el corto plazo, sino es cómo me puedo hacer daño a mí mismo en el corto plazo, pero también en el largo plazo, o cómo le puedo hacer daño a otros en el corto y en el largo plazo. Por eso es tan peligroso que nos movamos en la dirección de lo que yo siento es lo que yo debo hacer. Creo que, claro, Dios le dio al ser humano dos sistemas de toma de decisiones. Eso está en el cerebro y la neurociencia nos enseña eso. Uno es ese automático, la respuesta automática con el que hacemos el 80% de las cosas en el día. Respirar, si sale un perro y me ataca, yo salgo corriendo. Eso es automático, no tengo que pensar mucho. Pero nos dio, eso digamos está controlado por la amígdala en el cerebro, pero nos dio la corteza prefrontal, que es la que nos permite de alguna manera el otro 20% de las cosas que tenemos que hacer, que son muy importantes, pensarlas más. O sea, Dios le dio a esa amígdala la capacidad de hacer cosas todos los días para que despeje la otra parte de nuestro cerebro, que es la que nos lleva a pensar en las consecuencias, en el largo plazo, en lo que es correcto, en lo que es bueno, en lo que nos nutre. Y por eso no podemos ceder ante esa idea que es, desde mi punto de vista, muy incorrecta, de que tenemos que hacer lo que sentimos. Entonces, un poco la ideología de género está ahí. Sé cómo te sientas que eres. Pongámoslo, resumámoslo ahí. Entonces, para retomar el meollo del asunto en el que íbamos es, curiosamente, entonces, un grupo, y es un grupo interesante verlo ahora, esta lógica es las lesbianas, los gays y los bisexuales, es decir, las mujeres que se perciben como mujeres, pero les gustan las mujeres, los hombres que se perciben como hombres, pero les gustan los hombres, y los bisexuales que se perciben como lo que biológicamente son, vamos a ser claros, pero tienen, digamos, una preferencia sexual por hombres y mujeres a la vez. Este grupo está pidiendo, digamos, una representación diferente de toda esta lógica de la ideología de género. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y cuál sería el comentario un poco? Que es curioso
porque en últimas seguimos con el problema de definir qué es un hombre y qué es una mujer, tal vez ya no tan ampliamente como lo vemos con una persona que dice género fluido, pero digamos, ¿cuál sería la base moral para poder hacer una distinción como esa, para hacer una división como esa? Si en últimas mm, todavía no tengo una definición clara de hombre y mujer. Pues yo creo que esas personas que tú mencionas, pues ellos tienen una definición desde el punto de vista biológico de lo que es un hombre y una mujer. Y han logrado diferenciar de alguna manera la biología de su preferencia. Tienen una preferencia con la que no estoy de acuerdo y con la que la Biblia no está de acuerdo. Y ellos reconocen que tienen una preferencia y no están diciendo que quieren cambiar su preferencia. Es lo que yo entiendo de lo que estás mencionando. Lo que están diciendo es, creo que estamos cruzando una línea muy compleja y es la línea en donde queremos ya obligarnos a salir de la realidad. Y no solo salir de la realidad de lo que es la concepción biológica del ser humano, sino es imponer esa cuestión a todos los demás, incluso con las consecuencias que eso puede traer de salud física, emocional, mental y la destrucción que eso puede traer también a la familia y a las infancias, porque lo que podemos nosotros, a la infancia, porque lo que nosotros vemos allí es que de alguna forma creo que ellos reconocen, y tú estás más enterado de ese grupo que yo, pero ellos reconocen que a los niños no hay que meterles estas cosas en la cabeza, que los niños son niños y hay que dejarlos crecer y hay que dejarlos estar en paz. Y no se trata de simplemente cruzar esas líneas que mañana van a decir, ah, como yo tengo una preferencia, entonces ahora, y me gustan los niños, entonces ahora yo puedo tener relaciones con los niños, porque ya están entrando en otro terreno. Y creo que ellos están reconociendo lo peligroso que es simplemente desviarnos hacia el nivel de preferencias y sentimientos sin sin ningún criterio y el daño que eso le puede hacer a la sociedad. Entonces me parece, francamente, vuelvo a repetir, estoy en desacuerdo con sus preferencias, pero estoy, digamos que, sorprendido de ver que hay personas que por lo menos están teniendo este sentido común en cuanto a lo biológico y hasta dónde podemos llegar y están manifestándose de esa manera. Yo, a ver, es curioso para mí este fenómeno, porque un poco lo que hablábamos cuando discutíamos esto es, mm, a ver, como que se ha puesto un poco en moda el tema de lo conservador, ¿no? Eh, y ahí puede haber una oportunidad, pero también puede haber un riesgo, porque podemos como de alguna manera, a ver, enmarcarnos en algo que no es, y en este caso, pues bueno, yo no hablo del cristianismo como tal, pero sí me parece muy curioso es este grupo de personas buscando una representación diferente. Yo no puedo dejar de preguntarme, ¿para qué? Y si la respuesta es para no tener la marca de que, no sé, que en el otro colectivo, por sus lógicas de ideología de género, si alguien es pedófilo, entonces tiene que estar representado ahí por la lógica del colectivo. Si la lógica del colectivo es mi preferencia sexual, merece representación, pues alguien que le gustan los niños merece estar ahí, representado. Esa es la lógica. Entonces, no, o sea, me parece curioso es pensar por qué empiezo yo a reflexionar sobre una representación diferente, más allá de decir, se me abrieron los ojos, o si hay en realidad es un interés político allí detrás que en últimas podría terminar promoviendo, por ejemplo. O sea, yo veo bajo esta lógica, entonces listo, ya no le vendamos a los niños 20.000 sexos en una cartilla de educación sexual, pero sí vendámosles la idea entonces en los colegios de la homosexualidad. Está bien, es una opción para ti muy buena. No lo sé, o sea, eso solo lo conocen ellos y las motivaciones solo las conocen ellos. Puede ser de los dos tipos que acabas de mencionar. Una es decir, se me abrieron los ojos y me parece que estamos yéndonos a un nivel que es complejo y no quiero asociarme con eso. O sea, me parece peligroso asociarme con ese tipo de cosas. No quiero, no me siento identificado con esas cosas que considero que moralmente no son buenas porque
seamos claros, todos somos seres morales, queramos o no. Y ellos están ahí estableciendo una categoría con respecto a lo que es correcto, a lo que es incorrecto. Entonces están diferenciándose de un colectivo que probablemente una mujer que se identifica como o que dice que tiene una preferencia hacia otras mujeres o una lesbiana, pues ella se considera mujer y hoy en este mundo en donde se exigen cuotas de género, como se llaman en los empleos, pues un trans le quita ese espacio, como lo vemos acá en Colombia, ya ha pasado un gobierno para no ir más lejos. Entonces es una mujer que no se identifica con eso y dice, no, lo que las mujeres hemos ganado, ¿por qué no lo van a quitar hombres que ahora se autoperciben como mujeres? Entonces puede haber muchas razones por las cuales una persona o ese colectivo o ese grupo de personas hoy decidan que no quieren ser parte del colectivo más amplio, como tú lo llamas, y que pueden asociarse desde el punto de vista de lo político en eso que llamamos conservadores, eh, o la gente más conservadora, la gente de izquierda, que siempre me parecerá peligroso. Y por eso aprovecho para decirlo en este espacio, que nosotros como creyentes no podemos afiliar el cristianismo con ningún movimiento político. Es decir, el cristianismo no es ni conservador, ni liberal, ni republicano, ni demócrata, haciendo alusión a los partidos americanos, ni oxígeno, ni como lo quieras llamar. O sea, el cristianismo es cristianismo. Y el cristiano lo que tiene que hacer siempre es analizar las opciones que existen para entender cuál de esas opciones se acerca más a los principios que él sostiene y con base en eso, en su libertad, tendrá que votar haciendo un buen análisis para, como siempre lo diré, maximizar el bien que se puede hacer y minimizar el mal que se puede ocasionar. Voy a decir algo que, por favor, controviértemelo si estoy cayendo en un error garrafal. O sea, yo aquí, yo pensaría es lo siguiente. Yo creo que, tal como lo acabas de decir, como cristianos nuestra labor no está en ondear las banderas de un partido político. Para mí eso es claro. Ahora, si hablamos de las lógicas que están detrás de ciertos partidos, ahí es donde yo empiezo a decir, bueno, claro, la lógica, y no aquí estoy hablando de un partido en específico, sino la lógica de un movimiento, de una categoría. Cuando se habla de la categoría conservador, se habla pues de esta categoría que quiere como conservar las cosas de una manera, digamos, más apegadas a la tradición, a como han venido siendo. No estoy hablando del partido, quiero ser muy claro en eso. En ese sentido, tal vez el cristianismo está un poco más cerca de esa lógica porque pues nosotros como cristianos pensamos que la Biblia es verdad y no queremos que eso lo cambien. O sea, como que vengan a decirnos, no, la Biblia hay que actualizarla y hay que hacerle unos cambios para que tenga cabida en este mundo. Como pensaría de pronto una lógica un poquito más, otra vez desde la lógica progresista. No estoy hablando aquí de progreso, estoy hablando de una lógica progresista que lo que dice es, tenemos que progresar, tenemos que actualizar, tenemos que ajustar. Y creo que la lógica conservadora lo que dice es, no, tenemos es que mantener lo que ha ido funcionando bien. Entonces, no me quiero meter en el tema de partidos, pero lo menciono, porque este tema de LGB escindiéndose y digamos mm, mostrando una postura más conservadora, ahí es donde yo veo una complejidad y es en esa corriente conservadora, por eso vuelvo a decir, no estoy hablando del partido, porque aquí Colombia es un partido tradicional de muchos años que, bueno, no estoy hablando de eso. Ahora este colectivo LGB se está como, no sé si está tratando de buscar un espacio en ese segmento. Y ahí es donde me parece, claro, cuando tú hablabas de son seres morales y todo eso, y pues eso nos llevaría a una conversación más larga sobre moralidad, pero pues a la final todos tenemos moral. El tema es de dónde la estamos sacando. Sí, es que mira, este es un tema y no me quiero ir como por allá tanto porque en realidad lo que pienso es que el término conservador, pues obviamente está pensado en términos de conservar, pero la pregunta es ¿qué conservas? Y entonces han hecho muy hábilmente esto y es vender la idea de que aquel que es conservador es alguien que se opone al progreso. Qué cosa tan equivocada. Eso no es cierto.
Y vender la idea de que los movimientos que se llaman hoy progresistas nos dan progreso, tampoco es cierto, porque hoy vemos el retroceso de las libertades, vemos el retroceso de las sociedades, vemos el retroceso de la seguridad, vemos el retroceso de la salud. O sea, eso no es progreso, ¿cierto? Entonces, nos han vendido una lógica que no es correcta. Por eso es tan peligroso como que no pensar un poquito más allá de los términos. O sea, ¿qué es lo que significan? Conservadores durante mucho tiempo significaba esa persona que quería conservar principios que fortalecen a una sociedad para que crezca. Principio, la familia. O sea, ¿qué quiero cuidar? Quiero cuidar la familia. Y creo que está bien. O sea, un pensamiento conservador real podría ser: voy a proteger a la familia como está establecida, en el entendido de como está establecida por la Biblia. Ahora, en el entendido de que en nuestra sociedad hoy en día hay hombres que no han cumplido con su tarea, entonces han dejado a la mujer sola con sus hijos, eso también es una familia, pero el orden original o la idea es que un niño pueda crecer con papá y mamá, que no es la realidad. Entonces no se trata de no brindarle oportunidades a mamita o a la mamá con sus hijos, no, por el contrario, y abrazarles y crear maneras en que ellos puedan progresar, está muy bien. Pero ese movimiento conservador jamás se iría, un verdadero movimiento conservador, no se iría hacia, es que cualquier definición de familia vale, incluido una, digamos, hombre con hombre, u hombre con hombre, porque hoy hay el poliamor y hay un montón de cosas que estos colectivos promueven. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado, vuelvo y digo, de no asociar el cristianismo con esas lógicas o con esos partidos, porque aún esos partidos hoy en día no sostienen realmente la lógica que les dio origen. Uno ve al partido que tú mencionas hoy aquí en Colombia y la verdad yo los he visto votar totalmente en contravía de la lógica que un conservador en su, digamos, en su raíz tendría en cuenta. Entonces, y lo que pasa con eso es que como cristianos nos enredamos en esa conversación y perdemos de vista al ser humano y poder traer un mensaje que sea realmente valioso para ese ser humano. Entonces entramos en la pelea de: es que usted es conservador o es que usted es de tal partido, y nos perdemos la oportunidad de hablar de lo que es importante, y es que es la palabra de Dios que cambia el corazón de la persona, que puede ayudarle a entender a esa persona mejor lo que pensamos desde el amor. Entonces, como creyente, yo como ciudadano voy a votar, yo voy a escoger a un candidato que se acerque más a lo que yo pienso, pero como hijo de Dios, como creyente, como pastor, yo quiero hablar con las personas sobre estos temas en una forma que les permita mm, como romper todos esos imaginarios que tienen acerca de que somos gente que odia, que somos gente que es intolerante, que somos personas que queremos es simplemente acabar con sus vidas y no creen lo que nosotros creemos, porque es que eso es lo que yo he visto. ¿Por qué crees que mataron a Charlie Kirk? El chico que mató a Charlie Kirk estaba convencido que si no mataba a Charlie Kirk en los Estados Unidos, eso iba a seguir creciendo hasta el punto que los iban a matar era a ellos. O sea, a ese punto hemos llegado. Creer que los que creemos en Jesús vamos a matar a aquellos que tienen un estilo de vida diferente con el que no estamos de acuerdo. Eso es ilógico. Eso no es para nada cristiano. Y eso es lo que tenemos que cambiar en nuestras conversaciones con las personas. Entonces, a propósito de eso que estás mencionando, creo que es bueno que hablemos ahora de qué dice la Biblia sobre la homosexualidad y bueno, comentémoslo. Porque, claro, hay un texto muy fuerte, hay varios textos en la Biblia, pero hay uno muy fuerte en la Biblia donde en alguna traducción por ahí se dice que esto es abominación. Sí. Y creo que un poco ese miedo que está en la persona homosexual hacia el cristianismo tiene mucho que ver con, estos tipos creen que yo soy una abominación. Sí. Entonces, creo que es un buen momento para hablar de cuál sería una aproximación mucho más bíblicamente sensata sobre este tema. Gracias, Pipe. Sí, yo te diría que sí, hay que empezar por entender que la Biblia tiene un diseño del ser humano que es hombre y mujer. Y eso lo hemos hablado muchísimo ya a lo largo de todo este podcast. Pero, por supuesto, la Biblia también señala que hay unas desviaciones en cuanto al uso de la sexualidad que nosotros podemos hacer. Y entonces encontraremos en escritos como 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 o versículo 9 y los que están alrededor, nosotros encontramos una lista de cosas
que se consideran como vicios, o así se les ha llamado como vicios, o se les ha llamado como pecados. Claramente, pues la Biblia habla del pecado, nosotros tenemos que hablar de pecado, un término que hoy a la gente no le gusta. Y dentro de esos vicios está digamos, o ese pecado, está el tema de la homosexualidad. Pero quiero que lo entiendan bien porque aquí es donde entramos en cómo se ha pegado esto a la identidad. Entonces la gente cuando uno dice es que ese es un vicio, es un pecado, dice no, es que me estás atacando porque yo soy eso. No, 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 no. Cuando tú miras el resto de la lista que hay, ahí habla de adúlteros. O sea, también está hablando del hombre que le es infiel a la mujer. Está hablando del hombre que se acuesta con el hombre. De eso es lo que está hablando 1 Corintios 6, pero está hablando de otras cosas. Está hablando también de cosas que son como más normalizadas en nuestra sociedad, pero que también la Biblia considera pecados. De la gente que es peleona, por ejemplo. De la gente que es peligrosita, o sea, que tiene ira, que tiene odio. Esas cosas también están en esa lista. Ahora, esa lista no es exhaustiva. Existen varias listas en el Nuevo Testamento de lo que llamaríamos pecado. Entonces, fíjate que esto genera tanta sensibilidad porque de los borrachos, que los que son reborrachos. Entonces, pero tú no ves que el borracho salga y diga, me está atacando a mí en mi identidad, ¿no? Él entiende que él es un ser humano y que tiene un problema, digamos, con el alcohol. El heterosexual que no puede ser fiel a una sola mujer, porque además esta sociedad le ha vendido la idea de que no puede ser fiel, que es que no se puede ser fiel, eso es lo que yo escucho hasta en la radio, escucho yo a los locutores y a los periodistas diciendo en un tono que no se dirá de burla o qué será, pero que eso no se puede ser fiel. Entonces él pues no se para ahí y se siente súper atacado más allá de confrontado. Lo mismo sucede o debería suceder con lo otro, pero el problema con lo otro o con el tema de la homosexualidad es que como nos vendieron la idea de que eso es la identidad, no el comportamiento, no una preferencia, ahí es donde vuelvo a lo que hablamos al comienzo de este episodio. Ahí es donde tenemos el asunto. Y a eso súmale que, claro, muchas personas ven la Biblia o ven a los cristianos diciéndole cosas como estás leyéndoles un texto que está en Levítico capítulo 20, versículo 3. Para ponerlo así, claro, que dice que no se acostará un hombre con otro hombre como se acuesta con mujer, porque eso es abominación. Entonces, pensemos en el amigo, el familiar que nosotros tenemos, porque tenemos, o hemos tenido, o hemos trabajado con personas así, que uno realmente dice son chéveres. O sea, entiéndame en el sentido de, son personas que incluso ayudan a otros, son personas que trabajan juiciosos, son personas que son responsables en lo que hacen. Y entonces decirle que es una abominación, inmediatamente la persona siente que lo están atacando. Tenemos un gran desafío y es entender la Biblia desde el original. Alguien me preguntaba una vez, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia que yo puedo leer? Pues la mejor versión que puedes leer es la Biblia misma en sus originales y entendiendo el idioma. Entonces, cuando uno lee Levítico 20, existe la palabra toeba y esa palabra la van a encontrar muchas veces en el Antiguo Testamento. Entonces dice, esto es toeba. Y se puede traducir perfectamente como abominación. O sea, está bien traducida abominación. Pero resulta que en el sentido, digamos, bíblico o del lenguaje hebreo, existen otras palabras que yo tengo que poner al lado para entender de qué se trata esto. Existe la palabra, por ejemplo, chiduk, y esa palabra también uno podría traducirla como abominación, pero la forma en que se utilizan las dos es diferente, porque realmente toeba significa más bien algo desde el punto de vista de salirse del diseño y siempre está relacionado con un llamado a no perder la identidad. Entonces yo lo que quiero decir es, Levítico 20 está diciendo, esto si tú lo haces está por fuera del diseño de Dios. O sea, no es que tú seas una reporquería, porque es que eso es lo que la gente interpreta, ¿sí? Eres una porquería y Dios te odia y la gente te odia. No es así. Lo que te está diciendo Dios es que si tú haces eso, te estás saliendo del diseño original de Dios. Estás haciendo algo que no va de acuerdo con la identidad que Dios quiere que tú desarrolles. Entonces tú eres hombre, entonces tu identidad debería reflejarse en la forma en que tú llevas a cabo tu sexualidad. Eres mujer, entonces tu identidad debería reflejarse en la forma en que yo llevo a cabo que la mujer lleva a cabo su sexualidad o manifiesta su sexualidad. Entonces es una desviación de lo que debería ser, pero no es que la persona en sí sea una porquería. ¿Y por qué utilicé la palabra shidduch? Porque esa palabra sí se utiliza para hablar
en paralelo con todo va de, por ejemplo, los ídolos a los que se adoraban y se les decían esos eran ídolos, eran una porquería, era una cosa horrorosa. Y son dos términos diferentes. Dios no le habla así al ser humano. Dios le habla así a a los ídolos, a lo que en el Antiguo Testamento se considera como grotesco, como demoníaco, pero al hombre le dice, te estás desviando. Y esa palabra que está allí, cuando habla de no se acueste hombre con hombre, en Levítico, que es en el hebreo arseconoites, se traduce, perdona, arseconoites en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 6. O sea, se conecta Levítico 20 con la lista de 1 Corintios 6 y lo que está diciendo es, nuevamente, Pablo está afirmando, inspirado por el Espíritu Santo, que el hombre no debe acostarse con otro hombre como se acuesta con mujer, porque eso está por fuera del diseño, porque eso no es lo que Dios creo que nosotros deberíamos tener y eso es lo que nos hace daño. Y eso lo voy a unir con un argumento que tienen algunas personas que dicen es que Jesús jamás habló de la homosexualidad. No, pero si yo uno lo que dijo Jesús en el Evangelio, cuando dice, en el principio ustedes fueron creados, hombre y mujer, y por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Está hablando de diseño. Entonces, si yo conecto Levítico, 1 Corintios y los dichos de Jesús, estoy diciendo, hay un diseño original que es el correcto. Jesús valida ese diseño y la Biblia nos enseña, y el pensamiento en el que Jesús basó toda su enseñanza nos enseña, que hacer otra cosa es salirnos del diseño y hacernos daño a nosotros mismos. Esa es la aproximación que deberíamos tener con las personas. No es que los odiemos, no es que son horribles, no, es que están saliendo del diseño y creemos que hay un diseño mejor para ellos. Hay un tema observable, ya, pues, quitemos la Biblia un momento, es el tema de disforia de género, que la ciencia, la psicología nos puede hablar del tema y empieza a tener sentido con la Biblia. ¿Qué pasa cuando hay disforia de género y qué pasa qué pasa en la cabeza de una persona cuando hay ese conflicto de identidad y cómo eso, pues en ciertas edades puede ser, digamos, razonable que pase, pero que lo importante es ayudarle a la persona a resolver, a encaminarse en, digamos, el género que le corresponde. O sea, que si es hombre, pues se exprese como hombre, si es mujer, que se exprese como mujer, y eso tiene unas consecuencias, digamos, mentales positivas si se logra. Que un poco lo que nos dicen hoy en día es, si el niño piensa que más bien le gusta ser niña, pues hágale, mándelo a ser niña y llévelo al quirófano y que le amputen unos genitales y que viva como niña. Y creo que en esto que estás mencionando, la invitación bíblica de parte de Dios al ser humano de vivir en un diseño, pues no es de gratis. Creo que es una invitación que de paso es la invitación del diseñador. O sea, el diseño es bueno, ¿no? Si se nos vamos a Génesis, es bueno en gran manera. Entonces, si tú vives de acuerdo a este diseño, es más beneficioso para ti que si no. Claro, pero nuestra aproximación siempre es una aproximación a nivel de personal, de gracia, de amor, de entendimiento de que así como esa persona lucha con esa disforia, nosotros luchamos con otras cosas, ¿sí? Es que nosotros como creyentes no estamos para pararnos en un pedestal de superioridad moral y decirle a la persona que lo que ella hace es peor de lo que nosotros hacemos o lo que ella ha sufrido es peor de lo que nosotros hemos sufrido. Todos nosotros cuando venimos a Jesús venimos rotos. Y lo lindo es que todos experimentamos la sanidad, porque precisamente cuando venimos a Jesús, pues entendemos que hay cosas que hacemos, pero que nuestra identidad puede estar basada realmente en el diseño de Dios, en lo que originalmente es. Y al desligar esas dos cosas, podemos estar más abiertos a la sanidad, que es lo que hoy quieren prohibir con estos proyectos, en donde solo quieren que nosotros afirmemos, afirma algo que no es correcto, afirma algo que no está en el diseño, afirma algo que no es verdad, en lugar de brindar otra opción. Y no se trata de obligar a nadie, ni de ejercer prácticas que sean dañinas sobre las personas para convencerlos de que tienen que ser diferentes. Yo creo que los que hemos experimentado la verdadera sanidad de Dios en nuestra vida, en ciertas áreas o en todas las áreas en las que las hemos experimentado, nos hemos dado cuenta que es un trabajo amoroso, paciente, no es una imposición, no es una manipulación, no es un daño que se nos infringe, sino por el contrario,
es descubrir esa nueva vida. Y de eso se trata. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces lo que dice su palabra, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida y empieza a trabajar interiormente en ti, porque no es un hombre el que convence, es Dios el que lo hace, es Dios el que transforma, pues hay una sanidad muy bonita. Y pues hay luchas, claro que hay luchas, pero esas luchas se pasan de una manera diferente cuando uno no asocia esas cosas a su propia identidad. Ya para ir cerrando este capítulo, quisiera que conversáramos un poco sobre cómo manejar esas tensiones de decir esa verdad con amor. Creo que lo hablábamos un poco hace 2 episodios, decir la verdad con amor, pero estas ideas prácticas de cómo trabajar el tema de la homosexualidad, bueno, en diferentes escenarios. El escenario en donde unos padres de familia tienen que comentarle a su hijo, explicarle por qué de pronto tienen un compañero del colegio que tiene dos papás, o que tiene un amigo que entonces le confesó que le gustaba, cómo tratarlo con de pronto la persona que tiene un familiar de pronto, que así como tú lo mencionabas, es gente pues que, o sea, es responsable, hace bien su trabajo, es amorosa. ¿Cómo empezar a manejar esto de decir la verdad, pero de una manera apropiada? Creo que todo, como en el Evangelio, es relacional. O sea, cuando tú ves que Jesús se relacionaba con sus discípulos y Él los invita y les dice, vengan y vean, vengan y conversamos, vengan y caminamos juntos, vengan y almorzamos juntos. Entonces, Jesús no entró solamente a darles una teoría o una teología. Jesús mismo es la palabra hecha vida, entonces Él quería que la gente lo viera. Y yo creo que nosotros tenemos que recurrir a esas conversaciones con las personas como lo hacía Jesús. Son conversaciones abiertas, tranquilas, son conversaciones amorosas, en donde está la verdad. Jesús no tenía temor alguno de decir la verdad. Él lo decía, lo manifestaba. Les llamaba la atención a las personas en la medida en que las personas tenían mayor confianza con él. Ustedes ven el proceso en los evangelios, ya a sus discípulos conviviendo con él, a veces los reprendió, a veces los reprendió. Una vez les dijo, ¿y hasta cuándo me los tengo que aguantar a ustedes? Eh, pero creo que todo tiene que hacerse en el marco de lo relacional y tiene que hacerse con respeto. Es decir, si una persona plantea una conversación, uno tiene que escuchar a la persona. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué sientes eso? Eh, ¿De dónde sacas estos argumentos? Cuando una persona viene y le dice a uno todas estas cosas, pues hay que hacerle más preguntas para que la misma persona vaya descubriendo si sus argumentos son sólidos o no son sólidos. Y yo también puedo presentar mis argumentos sin tratar de imponerlos a la fuerza. Es decir, yo quiero mostrarte lo que yo pienso, pero primero te escucho. Entonces tú me cuentas por qué sientes lo que sientes, por qué piensas lo que piensas. Y ahora yo te voy a expresar lo que yo pienso. Y al poner sobre la mesa, tú tomas la decisión. No es que yo te obligo a tomar la decisión. Tú tomas la decisión. Y eso me parece que es importante porque lo que queremos hacer a veces es forzar a la gente a que tome una decisión. Si después de una conversación la persona no te dice, uy, sí, sabes que me convenciste, sino que te dice, sabes que estoy en desacuerdo contigo todavía y es tu familiar, pues no dejes de hablarle. O sea, síguelo llamando, sigue hablando con esa persona. Yo no estoy diciendo que participes de las cosas que hace que no son correctas, pero ¿por qué no seguir hablando con ella? O sea, ¿por qué no volverse a tomar un café? ¿Por qué no volver a almorzar juntos? O sea, eso es algo que a veces hacemos, desechamos a las personas porque no piensan o no creen como nosotros. Y eso es muy difícil que podamos lograr realmente en el largo plazo algo bueno de eso. A veces sí, creo que coincido, a veces cerramos la comunicación, cerramos la puerta, no nos gusta que la gente esté en desacuerdo con nosotros y realmente para presentar la verdad, si creemos que es la verdad, pues hay que estar dispuesto a hablarla con gente que no lo considere así. Siempre hay que tener esos espacios de comunicación abiertos, no satanizar a las personas. Me gustó mucho eso que mencionabas de Dios no se dirigió al ser humano como se dirigió a los ídolos. O sea, Dios a eso sí, a los ídolos sí los trató de porquerías, pero al ser humano siempre pues tuvo un trato mucho más digno, podemos llamarlo así, aunque en la traducción y en el uso de las palabras se pueda perder.
Entonces eso, y también otro tema que también mencionamos aquí antes y es ayudar a las personas tal vez a reflexionar que sus preferencias sexuales no es el todo de quiénes son ellos. Correcto. Yo creo que el ser humano es mucho más complejo que aquello que pasa bajo las sábanas de la cama. Y es que el tema es que estamos en una sociedad tan hipersexualizada que parece que todo se resume en eso. Es como cuando tú hablas con los adolescentes, pareciera que para ellos, en algunos casos, solo hay que hablar de sexualidad y como que la vida se resume a eso. Y no, o sea, se puede hablar de muchas otras cosas y se puede hablar de lo positivo, del propósito. Yo creo que como recomendación también diría, hay que orar. Yo creo que hay que orar por esas personas. Eso va a hacerlo con mucho amor, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, el momento, que cree las ocasiones para que podamos hablar con ellos y prepararnos para hablar con ellos de muchas otras cosas. No solo, no es forzar conversaciones. Miren, yo tengo experiencia porque antes de ser pastor tuve la posibilidad de trabajar en otras compañías donde había personas que tenían este tipo de preferencias sexuales. Y créanme que no es fácil porque allí hay que ser políticamente correcto, o sea, en esas compañías hay que ser políticamente correcto. No se puede hablar, digamos, en un tono que la gente perciba como agresivo y tiene, pues está bien. Pero yo tuve muchas conversaciones con personas, pero antes de llegar a esas conversaciones sobre la sexualidad y lo que yo creía y lo que la Biblia dice, mis conversaciones fueron de muchas otras cosas. Fueron de, recuerdo a una persona de otro país, fueron sobre la literatura colombiana, fueron sobre las grandes causas, fueron lo que pienso sobre la pobreza y cómo ayudar a los necesitados. O sea, fueron muchas otras conversaciones que al final abrieron el espacio para conversar sobre este tema. Entonces, cuando la gente te conoce mejor y la gente se da cuenta por lo que vives y que se da cuenta que el evangelio es algo hermoso, o sea, que no es odio, sino que es trabajar por la gente, por ayudar a las personas. Hombre, las personas nos van a ver diferente, pero si lo único que ven de nosotros es un discurso de no, 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 lo que haces es equivocado, equivocado, sin que los conozcamos siquiera, sin que nos demos la oportunidad de que nos conozcan un poquito, va a ser muy difícil que podamos realmente tener un efecto diferente. Pues eso ha sido todo por este episodio de Más Allá del Domingo. Nos vemos la próxima semana. Chao.